Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. Ahora vamos a ver las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden. Posteriormente veremos las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden usando este tipo de dispositivos, inductores. Y después veremos cómo simular los circuitos transitorios de segundo orden. Entonces, siguiendo con lo que hemos mostrado, en los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, vamos a ver las condiciones iniciales en los capacitores, condensadores y circuitos transitorios de primer orden, usando este tipo de dispositivo, capacitores. Este estudio se va a dividir en las siguientes partes. La parte 1, que ya ha sido concluida. Las partes 2 y 3 ya han sido concluidas. Ahora veremos la parte 4, donde los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, condensadores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuentes de tensión y o también de corriente en DC. Van a haber ahora 2 o más capacitores por circuito, y cada circuito o los circuitos que simulemos están clasificados como transitorios de primer orden. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también, como en las partes anteriores, se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. En la parte 5, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, condensadores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuentes de tensión y de corriente en DC. También habrán fuentes de tensión y de corriente tipo escalón, a diferencia de la parte 4. Asimismo, si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tal como lo hemos venido haciendo en las anteriores partes. Estos circuitos que analizaremos en la parte 5 están clasificados como transitorio de primer orden, y nuevamente el énfasis aquí es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, en este video o en estos videos solo se mostrarán cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video.
Ahora les muestro qué circuitos vamos a simular. Por ejemplo, este sería el primero, hallar la corriente I1, hallar la tensión B1 en este capacitor y la tensión B2 en este capacitor para T mayores que 0, con BC1 igual a 0 voltios y BC2 en 0 igual a 10 voltios. Estos de aquí son las condiciones iniciales de estos dos capacitores. Ahora, como una nota que yo coloco aquí es para todos los problemas que simulemos, se asume que antes del cambio de posición del switch, por ejemplo, para este problema, antes de que el switch se cierre, ¿no?, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Es decir, antes de que el switch se cierre, el circuito ha permanecido con este switch abierto, ¿no?, por mucho tiempo. Bien, eso sería para este circuito. Vamos a comenzar entonces. Tenemos, ya vamos a simularlo. Bien, a estas alturas se supone que ya se tiene dominada la parte de usar los shortcuts o los atajos vía teclado. Por ejemplo, B chica, tensión, fuente de tensión, R resistencia, control R, rotar la resistencia. Acá tenemos otro control R, acá tenemos otro control R, ¿no? Apretamos C y nos sale la capacidad, control R, rotamos la capacidad, otro control R y volvemos a rotar la capacidad. Bien, después colocaremos el interruptor porque hay algo ahí que les tengo que comentar. Vamos a hacer las conexiones y por ejemplo aquí coloquemos el ground. Aquí es 100, aquí es 100. Aquí es 50. Vamos a dejar un espacio acá para que coloquemos el switch. Vamos a estirar un poco más. Conectemos de nuevo. F3 es la tecla para que se pueda cablear. Aquí es 40 voltios y tal como nos muestra el circuito, por aquí vamos a medir una corriente y eso ya sabemos cómo hacerlo, ya lo hemos visto varias veces. Eso lo hacemos con un sensor de corriente. Vamos a estirar esto más hacia arriba, que lo hacemos con una fuente de tensión, ¿no? Vamos a estirar un poco más esto. Lo hacemos con una fuente de tensión, ¿no?, en 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. B2 le cambiamos de nombre, por ejemplo le ponemos I y con eso ya tenemos un cortocircuito donde la corriente que veamos va a ir de más a menos, es decir, hacia abajo. Este capacitor C1 es de 2 microfaradios, el capacitor C2 también es de 2 microfaradios. Bien. Ahora vamos a colocar los interruptores, ¿no? Vamos a usar los interruptores que ya hemos venido usando anteriormente. En este caso, por ejemplo, es un interruptor que está abierto y después pasa a estar cerrado en el tiempo t igual a 0. Bien, vamos a buscar ese interruptor. Eso ya hemos trabajado con esos interruptores aquí. Sería abre-cierra, ¿no?, en tiempo igual a 0. Aquí lo tenemos, lo copiamos. Bien, aquí está open closed, ¿no? Esta tensión es esta fuente de tensión es la tensión que llega al terminal positivo de control del switch, ¿no? Este open close va de abierto a cerrado. Bien, en este video nuevamente usaremos los interruptores que hemos utilizado en los videos anteriores. En la descripción del video les dejo 3 enlaces. En el primer enlace muestro de forma muy resumida cómo usar los interruptores y en los otros 2 enlaces son los videos donde detallo el uso de los interruptores. Bien, entonces este interruptor lo colocamos aquí. Noten que
Esta es la tensión que va a ir al interruptor, ¿no? Si le damos clic, aquí está lo que habíamos colocado. Noten que tiempo 1 está menos 0.5 voltios, en tiempo 2 está 0 más 1 nano, que es básicamente 1 nanosegundo, obviamente 1 nanosegundo, valor 2 es 0.5. De acuerdo a eso, ¿no? Y a que la terminal de control negativa está en 0 voltios o en tierra, tenemos esto de acá. En tiempo 1 está en 0 voltios, ¿no? Y voltaje 1 está en menos 0.5 voltios. Entonces, y observen esto de aquí, esta línea naranja es la tensión en la terminal de control positiva, y lo que está en verde es la tensión que se coloca que hemos colocado a la terminal de control negativa, que es 0 voltios. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto 1, donde hemos puesto 0 segundos y voltaje menos 0.5, aquí tenemos que la tensión en la terminal de control negativa es mayor a la tensión de control en la terminal positiva. Por lo tanto, ahí tenemos un switch abierto. En un nanosegundo, o sea, en el tiempo 2, que es 0 más 1 nanosegundo, tenemos voltaje 2 igual a 0.5 voltios. De acuerdo a lo que les he mostrado. Entonces, aproximadamente, ¿no? De tiempo 2 en adelante, tenemos que observen cómo la tensión en la terminal positiva es mayor que la tensión en la terminal negativa. Con eso el switch está cerrado. Obviamente no es solo a partir del tiempo T2. Acá estoy haciendo de una forma aproximada. En realidad es desde acá, ¿no? Desde este tiempo de acá en adelante es que la terminal positiva es mayor a la terminal de control negativa, ¿no? Solo que acá estoy aproximando que desde este punto en adelante, ahí sí el switch está cerrado. De aquí a acá, de tiempo 1 a tiempo 2, ¿no? Hay un nanosegundo, ¿no? Pero acá yo he exagerado el dibujo para efectos de que se pueda entender mejor. Entonces es así como se está comportando el switch, ¿no? Aquí va a estar abierto y después va a estar cerrado, ¿no? Tal como lo necesitamos, de acuerdo a lo que se nos pide el circuito, de acuerdo a lo que nos pide el circuito. Bien, ahora vamos a colocar las vamos a ordenar esto. Vamos a colocar y vamos a cerrar aquí. Esto ya no lo necesitamos. Vamos a colocar las condiciones iniciales tanto en el capacitor 1, capacitor 2. Para eso necesitamos ver los nodos donde está conectado el capacitor 1 y capacitor 2. Por ejemplo, aquí vemos abajo nodo 004, este es nodo 005, esto es 0, ground. Entonces este punto de acá, N004, N005, y esto acá hemos puesto la referencia, esto es 0. Por lo tanto, para colocar estas condiciones iniciales tendríamos que colocar por ejemplo voltaje entre este y este nodo, entre el nodo 004 y el nodo 05, algo así, N004, N005 igual a 0 voltios. Ahora la condición inicial aquí también nos la están dando, entonces es de este nodo a este nodo, voltaje en el nodo 005 con respecto a 0 o de aquí hasta 0 sería N005, 0 igual a 10, y eso va a ser lo que vamos a colocar. Entonces vayamos acá al circuito, vamos a punto P, clic derecho aquí, help me edit, .ic / .param / etc. Clic aquí, .ic statement o initial condition. Por lo tanto ponemos B entre paréntesis N004, vamos a copiar esto, N005. Observen cómo aquí ya se está colocando en name. Cuando ponemos igual 0 voltios, observen cómo en value se va llenando esta tabla.
Vamos a copiar esto. Ahora sí. Ahora N005,0 igual a 10 voltios. Listo. Entonces ahí ya puse mis condiciones iniciales. Bien, ya estamos listos para simular. Lo vamos a simular en punto tran, en análisis en el tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos dar más tiempo, ¿no? Le podemos dar, por ejemplo, digo 50 milisegundos y ver qué cosa sale. Bien, veamos. Y lo primero que se nos pide es visualizar la corriente I1. Ya, le hemos dado mucho tiempo, al contrario, con 5 milisegundos será más que suficiente para poder notar aquí qué es lo que está pasando por aquí. Si aquí le hacen un zoom para poder notar bien qué está pasando por aquí. Con 2 milisegundos va a ser más que suficiente. 2 milisegundos en stop time. Bien, veamos, ya, ahí tenemos la simulación. Entonces, para nosotros verificar que está bien, vamos a nuestra respuesta teórica colocarla en aquí, clic derecho a traces, ahí sería 1 entre 5, cierra paréntesis, menos 1 entre 20, cierra paréntesis, por exponencial menos 10k por t, ¿no? Nosotros nos sale t, pero el LT Spice lo ve como time, ¿no? Time, que aquí está, time. Si quieren le dan clic, o si quieren lo escriben. Ya, veamos. Primero observemos si es que ambos ejes, el de la izquierda como el de la derecha, coinciden. Ambos empiezan en 150 mili, ambos terminan en 205 mili y ambos van de 5 en 5 mili. ¿Ya? Entonces sí coinciden. Noten que el eje de la izquierda es lo que está midiendo aquí a lo verde, a lo que hemos simulado. Por eso es que lo verde se está colocando a la izquierda. Entonces significa que lo de la izquierda, el eje Y de la izquierda es lo que involucra a esta curva de acá, a la curva verde. La curva azul o la expresión que nosotros hemos colocado aquí se ha puesto a la derecha, entonces el eje Y de la derecha es lo que está midiendo acá. Observen cómo la línea azul está superpuesta o está encima de la línea verde, que significa que ambas respuestas coinciden para t mayores que 0. Noten que en t igual a 0 no está contemplado en la curva que nosotros, o en la expresión que nosotros hemos colocado, dado que nuestra solución está dada para t mayores que 0. Ahora, tal como he mencionado en los otros videos, si nosotros queremos hacerla igual, nosotros podemos colocar, por ejemplo, en este caso, aquí, ¿no?, le ponemos la función escalón unitario, dado que ya sabemos que la función escalón unitario es así, donde mu de t es igual a 0 para tiempos menores que 0 y 1 para tiempos mayores que 0, ¿no? Así lo tendríamos, ¿no? Acá 0 para tiempos menores que 0. Y esta función el LT Spice la tiene, ¿no? Entonces le damos clic aquí y aquí donde está por tiempo le ponemos por u time o por mu de tiempo, ¿no? El u, el LT Spice lo entiende como mu. Observen cómo ahora empieza en 0, ¿no? Ven que coinciden ambos ejes y entonces sí tenemos la respuesta, ¿no? Desde 0, desde t igual a 0. Entonces quitamos, lo dejamos ahí y esto es algo que lo vamos a guardar ya que vamos a continuar usándolo, ¿no? Ya hemos quitado y esto también lo quitamos, esto también lo quitamos. Ya, ahora vamos con el voltaje V1 de acá hasta acá. Voltaje V1 es entre este y este nodo de acá.
Listo, ya nosotros nos da 5 menos 5 por e a la menos 10 kt. Bien, entonces vamos a ver si sale bien. Clic derecho a traces, colocamos lo que teníamos y lo arreglamos a lo que nosotros obtuvimos. 5 menos 5 kt. Bien, aparentemente las dos coinciden, pero siempre es bueno fijarse cómo están los dos ejes 10. Ambos ejes 10 comienzan en 0, ambos ejes 10 terminan en 5, ambos ejes 10 van de 0.5 en 0.5, entonces los dos coinciden, nuestra respuesta por lo tanto es correcta. Vamos a guardar esto y vamos a quitar esto. Ahora corresponde ver la tensión acá, B2, entre este y este punto de acá. Veamos, le damos clic aquí y observemos, clic derecho a traces, 10 menos 5 e a la menos 10 kt. Bien, aparentemente bien, sí, pero por ejemplo observen cómo aquí empieza en 10 pero en el otro empieza en 5. Puede haber algún error. Este llega hasta 15 y este llega hasta 10. A ver, tomemos como referencia este que va desde 10 hasta 15, de 0.5 y 0.5 voltios, y comencemos y manipulemos este eje de acá, el eje de la derecha, el eje Y de la derecha. Clic derecho, vamos a ir desde 10, de 500 mili en 500 mili hasta 15. A ver, veamos. Sí, parece que ambos ejes coinciden. A ver, no coinciden, no, verdaderamente no coinciden, porque por acá está el azul. Ya, el error ha sido mío. En realidad la respuesta aquí no es 10, ahora que lo veo, esto es 15. 15 es la respuesta. Bien, veamos. Clic derecho acá. 15. Ahora sí coinciden. Ambos ejes 10 comienzan en 10. Ambos ejes 10 terminan en 15 y van de 0.5 en 0.5. Observen cómo cuando al principio hicimos esta simulación, uno empezaba en 10 y el otro empezaba en otro número aquí, pero las dos curvas, una estaba encima de la otra. Entonces eso nos demuestra de que a pesar de que uno vea que la curva está encima de la otra o que ambas coinciden exactamente, siempre debemos de fijarnos en cómo están los ejes. Si ambos ejes coinciden donde comienzan, si ambos ejes 10 coinciden donde terminan y si tienen el mismo espaciamiento. ¿No? Bien, salvo ese problemita, después todo ha quedado bien. Entonces nuestras respuestas teóricas coinciden con la simulación. Pasemos al siguiente problema. Observen aquí, nos piden hallar esta corriente de acá, ¿no? Y la tensión acá, ¿no? Para T mayores que 0. De acuerdo a la nota que habíamos dicho, ¿no? Antes del cambio de posición del switch, es decir, para este problema específicamente, el switch cambia en tiempo igual a 0, de lo que está cerrado pasa a estar abierto, ambos switch. Entonces acá nos dice el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Quiere decir que antes de que el switch se abra, el circuito ha permanecido con los switches cerrados durante mucho tiempo. Debo suponer, para este tipo de problemas, que ha permanecido el tiempo suficiente para que ambos capacitores se carguen a un voltaje determinado y después se abran, ¿no? En este caso, noten que no nos están dando condiciones iniciales. Entonces, tenemos que hallar las condiciones iniciales en ambos capacitores. Y eso ya lo habíamos visto. Esa estrategia de hallar las condiciones iniciales ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Ahí, lo que debemos de hacer es, por ejemplo, nuestro switch
nuestro switch, en este caso que pasa de estar abierto a estar cerrado, ¿no? Tenemos que cambiarlo por uno que está de cerrado a abierto. Primera cosa que debemos de hacer. Entonces vamos primero a armar el circuito y de ahí iré explicando cómo será la estrategia de solución. Vamos a guardar este circuito. Este va a ser el ya. Bien, vamos a hacer el circuito. Quitemos este switch de aquí y borremos todo esto. Aquí tenemos una fuente de corriente de 40 mili. Acá tenemos una resistencia de 6K. Acá tenemos un switch, vamos a dejar el espacio. Acá tenemos un condensador de 0.3 micro. Acá tenemos otra resistencia de 1K. Noten que vamos a querer medir una corriente que va hacia allá. Lo hacemos con nuestro sensor de corriente hecho con una fuente de tensión. Sería de izquierda a derecha más menos de izquierda a derecha 0 voltios para que sea un corto. Aquí en B1 le cambiamos por I. Colocamos aquí un capacitor de 0.6 micro. Aquí dejamos espacio para el switch y por acá ponemos una resistencia y esto vale 3K. Vamos a conectarlo tentativamente todo. Acá listo, y por acá vamos a poner la tierra. Vamos a colocar los switch. Nuevamente noten que vamos a usar unos switch que están cerrados a abiertos, pasan de estar cerrados a estar abiertos, diferente a este switch de acá que teníamos, ¿no? Que pasa de estar abierto a pasar a estar cerrado. Entonces vamos a usar nuevamente algo con lo que ya hemos trabajado. Interruptores, vemos que cierra, abre, ¿no? Tiempo igual a 0. Aquí está. Solamente necesito esto, ya que el modelo del switch que hemos colocado es el mismo. Vamos a copiar. Aquí colocamos esto. Esto ya lo cerramos. Noten ustedes, observen la notación close-open, close open, de lo que está cerrado, close pasa a estar abierto, ¿no? Esa es la notación que yo he colocado. Aquí hay un switch cerrado abierto, copiamos y acá hay otro switch. Bien, ¿cómo opera entonces este switch close open? Observen aquí, tiempo 1 en 0, valor 1 0.5, tiempo 2 0 más 1 nano, ¿no? Valor 2 menos 0.5. entonces de acuerdo a eso tenemos esto de aquí. Muy brevemente, tiempo 1 0, voltaje 1 0.5. Esto sería en la terminal de control positiva, dado que este close open, ¿no?, está yendo aquí, close open, a la terminal de control positiva del switch, y la terminal de control negativa la estamos colocando en 0 o tierra, igual, close open, ¿no?, terminal de control positiva del switch, y siempre la terminal de control negativa la estamos colocando en 0. Entonces, de acuerdo a ello, similar a lo que vimos anteriormente, esto de aquí es el voltaje, lo naranja es la terminal de control positiva, lo verde es el voltaje en la terminal de control negativa, o sea 0 voltios. Entonces noten como en el tiempo 1 tenemos 0 segundos y el voltaje ahí es 0.5 voltios, ¿no? En ese punto noten que
el voltaje en la terminal de control positiva, que es lo naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Ahí se comporta, en ese momento se comporta como un cortocircuito, como un switch cerrado, por eso está close. Ahora, 0 en tiempo 2, 0 más 1 nanosegundo, 0 más 1 nanosegundo, tendremos voltaje 2 igual a menos 0.5 voltios. Por lo tanto, aproximadamente de este punto en adelante tenemos que el voltaje en la terminal de control negativa, lo verde, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, lo naranja. Ahí el switch se comporta como un circuito abierto. Obviamente, tan similar como aquí, lo que hemos hecho es, cuando digo aproximadamente, es que aproximadamente desde este punto en adelante se cumple esto. Es cierto que desde antes se está cumpliendo. Desde aquí en adelante se está cumpliendo esto, ¿no? Solo que yo estoy yendo de punto a punto. Ojo que todo esto de aquí, ¿no? Yo he exagerado este dibujo, ¿no? En realidad es mucho más rápido, ya que estamos con un nanosegundo. De este punto a este punto solo hay un nanosegundo. Entonces yo he exagerado el dibujo para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este es el switch que estamos usando, o los dos switches que estamos usando. ¿Cómo vamos a hallar la condición inicial de ambos capacitores? Dado que nos dicen, ¿no?, nuevamente, que antes del cambio de posición del switch, de pasar de cerrado a abierto, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces asumo que estos switches han estado cerrados por mucho tiempo, y como ya lo dije, tiempo suficiente para que estos dos capacitores se carguen a una tensión y se abran. Ya, ¿cuánto es ese tiempo? No sé, pues 10 segundos, 15 segundos, eso ya lo vemos. Entonces, ¿a qué vamos a llegar a esta situación? Vamos a manipular el switch, vamos a abrir el switch después de mucho tiempo, no en tiempo igual a 0, no aquí, sino esto lo vamos a correr hacia acá y vamos a obtener esto. O sea, esto de acá que tenemos, ¿no?, lo hemos corrido hacia acá y obtenemos esto. Noten cómo en todo este tiempo hasta T1 la terminal de control positiva es mayor a la terminal de control negativa. Entonces ahí el switch está cerrado. Entonces por mucho tiempo ha permanecido así, tal como nos están comentando para el desarrollo del problema. Entonces aquí es donde nosotros vamos a obtener o a hallar las condiciones iniciales de los capacitores. Una vez halladas las condiciones iniciales de los capacitores, las colocamos y de ahí recién vamos a poder simular para tiempo igual a 0. Bien, y para ello, similar al problema anterior, habíamos comentado de que es bueno parametrizar aquí el tiempo que vamos a mover, ¿no? Este es el tiempo que vamos a mover. Para hallar las condiciones iniciales, este T1, ¿no?, vamos a moverlo, este T1 lo vamos a mover, y este 0 en realidad es el T1 de acá. Entonces este 0 es como si fuese el T1. Entonces vamos a moverlo para hallar las condiciones iniciales aquí, en esta región de acá, y luego una vez halladas las condiciones iniciales, vamos a regresar ese tiempo aquí como estaba antes para proceder a resolver el problema. Entonces tenemos que, para no estar haciendo eso, no estar cambiando y cambiando, vamos a parametrizar. Por ejemplo, aquí clic derecho, tiempo T1, lo vamos a parametrizarlo con T1, y esto lo copiamos, y en el tiempo T2, T1 más 1 nano. Entonces con eso me aseguro que vamos a parametrizar ese tiempo para después manipularlo. Clic derecho acá, también tiempo 1, como los dos se abren y se cierran al mismo tiempo, ponemos entre llaves T1, dado que estamos parametrizando, y aquí en lugar de 0 ponemos T1 más 1 nano, ¿no?, que es el tiempo T2. Volvemos a ver, porque a veces pasa de que se borra esto por algún motivo. Listo. Entonces nos vamos acá
punto P, clic derecho, help me edit, punto IC param statement, y aquí colocamos param statement. Clic aquí, ponemos T1, por ejemplo, lo vamos a poner, no sé, a 10 segundos. Es decir, todo esto de acá, que el switch está cerrado, va a durar 10 segundos. Entonces el tiempo, el stop time del punto tran, no va a ser 2 milisegundos, ¿no? 2 milisegundos sería mucho antes de que, sería mucho más antes de que se produzca el cambio del switch, cambio de posición del switch. Lo vamos a poner, por ejemplo, antes de que haya el cambio del switch, pongámoslo en 8 segundos. Y vamos también, tal como lo hicimos en el video pasado, a colocar o a iniciar estos, las condiciones, los voltajes entre los nodos del capacitor, las vamos a colocar ambas en 0 para que después se carguen en todo este tiempo. Y ahí podamos sacar recién las condiciones iniciales. Pero tenemos que, como parte del problema, de esta primera parte del problema, inicializar estos dos capacitores a 0, ¿no? Acá se supone que es la tensión de referencia. Vamos a ver qué nodo es este y qué nodo es este. Veamos, este nodo es nodo 2. Este nodo es nodo 4, entonces este es N002 y esto es N004. Listo, veamos. Aquí colocamos clic derecho, voltaje N002, 0 es 0, voltaje, el otro era 4,0 igual a 0. Vamos a cargar esos capacitores, ¿no? De 0 los vamos a cargar. Estamos listos para simular. Simulamos y vemos a cuánto se ha cargado, a qué voltaje se ha cargado estos capacitores. Noten que se estabiliza la tensión, ¿no? Se estabiliza la tensión para un tiempo mucho más antes que 8 segundos, ¿no? Que es el stop time del punto tran, ¿no? Vamos a ver a cuánta tensión es esa. 96 voltios. No, 96 voltios. Y veamos acá la tensión a la cual se carga y se abre el capacitor, ¿no? El otro capacitor, el C2, 72 voltios. Noten que esta parte de acá, cuando ya se estabiliza esta tensión, es porque el capacitor ya se cargó. Por ejemplo, toda esta parte que se estabiliza esta tensión, ¿no? En el tiempo, por acá no se estabiliza, obviamente, por acá se está recién cargando el capacitor. Pero por acá ya está una tensión estable, es que ahí ya se cargó y se abrió el capacitor. Entonces este era 72 y el otro era 96. Esas entonces son las condiciones iniciales con las que arranca el problema. Aquí tenemos, yo ya las he hallado teóricamente, 96 y 72. Entonces las condiciones iniciales para T mayor que 0, es decir, a partir de que el switch se va a abrir en T igual a 0, serían B entre el nodo 002, 0, entre este y este nodo, sería igual a 96, y B N004,0 igual a 72. Listo. Coloquemos primero eso. Aquí sería 96 y aquí sería 72. Ya, y ahora que vamos a comenzar con la otra parte del problema, ¿no? Que es cuando los switches se abren en tiempo igual a 0,
volvemos entonces a hacer esto. Esto de acá lo volvemos a correr hasta llegar acá, ¿no? Es decir, ahora el tiempo 1, el T1, el tiempo 1 va a ser igual a 0. Ya hallamos las condiciones iniciales acá. Ya, ahora vamos a proceder a abrir los switch para tiempo igual a 0. Bien, entonces simplemente hacemos el cambio aquí en T1 igual a 10. Ahora lo ponemos T1 igual a 0. Y en punto tran en 8 segundos de stop time, a ver, le podemos, a ver, lo vamos a dejar ahí, a ver qué sale. Simulamos y lo primero que se nos pide ver es la corriente I0, esta corriente de acá. Veamos, observen cómo estamos viendo solo un pulso. ¿Por qué? Porque todo esto de acá se estabiliza a una tensión mucho antes de 8 segundos. Se estabiliza en 3 milisegundos. Entonces conviene, o se estabiliza antes de 3 milisegundos, ¿no? Perdón, antes de 3 milisegundos, ¿no? Mucho antes de 3 milisegundos, en 2 milisegundos ya se estabiliza. Entonces ponemos, por ejemplo, en el stop time que sea hasta 3 milisegundos para apreciar mejor la simulación. 3000 stop time, simulamos y ahí lo tenemos. Bien. Entonces a nosotros teóricamente nos salió 24 por E a la menos 5K miliampere. Coloquemos eso entonces, como ya sabemos, clic derecho a traces, 24 por exponencial, creo que lo tenía, por exponencial menos 5K por time, que acá lo tienen, le pueden dar clic o también pueden escribir por time. Listo, mili. Entonces acá tiene que ser 24M. Aparentemente está bien. Veamos si ambos ejes 10 coinciden. Ambos ejes 10 comienzan en 0. Ambos ejes 10 terminan en 26 mili. Ambos ejes 10 van de 2 en 2 mili. Por lo tanto, nuestra respuesta es correcta. Vamos a copiar este exponencial. Vamos a borrar. Bien. Ahora también nos piden el B sub 0 entre este y este nodo, 80 menos 8. A ver, aquí. Bien, tenemos esto. Clic derecho a traces, 80 menos 8 por y el exponencial. Listo. Aparentemente bien, ambos comienzan en 72, ambos ejes 10 comienzan en 72, ambos ejes 10 terminan en 80.8 y ambos ejes van aumentando de 0.8 en 0.8. Por lo tanto, ambos coinciden, la respuesta es correcta. Entonces, lo que hemos hallado mediante simulación, lo que hemos hallado teóricamente lo estamos demostrando con simulación. Bien. Vamos al siguiente problema. Vamos a guardar este. ¿Cuál es este file? Este que es el circuito 11. Bien. Este de aquí. Hallar B sub 0, B sub 1, B sub 2 y sub 0 de mayores que 0. Acá ya nos están dando. Noten que nos están dando una tensión inicial de este capacitor C2 de aquí. En el capacitor C1 no nos están dando una tensión inicial, pero tenemos que hallarla. Y ya sabemos cómo hallarlo, usando la estrategia anterior, ¿no? Jugando con el interruptor, jugando con los tiempos de abrir y cerrar del interruptor. Bien, vamos entonces a armar este circuito. Quitemos el interruptor. Y esto de acá también lo vamos a usar. Ya, entonces saquemos esto. Y el interruptor también. Y esto.
Ya, entonces tiene una fuente de tensión, tiene una resistencia, tiene otra resistencia, tiene un capacitor, tiene por acá otro capacitor, tiene otra resistencia. Ya, por acá van a ir los interruptores. Ya, vamos a conectar primero y después colocamos los interruptores. F3 aquí. Acá vamos a poner el ground y aquí vamos a colocar nuestro sensor. Vamos a corregir esto un poco. Ya, que vaya hacia abajo. Bien, este voltaje vale 75, este vale 10K, este vale 20K, no, perdón, 20K, este vale 40 nano, este vale 10 nano, este vale 250K. Listo. Ya, ahora vamos a ver cómo colocamos los interruptores. Bien, noten que antes del cambio, noten que aquí antes del cambio, ¿no?, el switch está conectando este capacitor con el resto de esta parte del circuito. Entonces tenemos que buscar un switch que esté de cerrado pase a estar abierto, ¿no? Entonces aquí tenemos que usar en esta parte de acá un switch close open, que lo tenemos acá. Bien, con eso nos aseguramos que esta parte de aquí, que este capacitor de aquí, ¿no?, esté conectado a toda esta parte de aquí del circuito, porque en un primer momento el switch está cerrado. Bien, ahora veamos acá, el switch se mueve y va a conectar el capacitor con toda esta parte de aquí del circuito, y toda esta parte se desconectaría de toda esta parte del circuito. Entonces sería algo así: un switch que pase de estar abierto, en este caso, ¿no?, un switch que pase de estar abierto a después estar cerrado. Sería algo así. Entonces estar de open close. Vamos a ver, todavía no he terminado, simplemente estoy colocando tentativamente la cosa. Borramos este. Ya. Pero ya. Ya, ok. Sería así entonces. Fíjense, en un primer momento este switch está cerrado, ¿no? Entonces, entre este y este punto está conectado. Pero entre este y este punto está desconectado, ya que este switch está abierto. Pasa de estar abierto a estar cerrado. Al mismo tiempo en que este se abre, este se va a cerrar. Entonces este se abre, todo esto se desconecta del capacitor y este capacitor se conecta a toda esta parte del circuito, vía el switch que se va a cerrar al mismo tiempo que este se abre. Entonces ahí sí ya tenemos el circuito. Vamos a ver cómo hallar también la condición inicial de este capacitor, dado que esta ya la tenemos y la podemos ir copiando. A ver, ahí tenemos nodo 3, este entonces es el nodo 3. Vamos a ver qué nodo es este y qué nodo es este para colocar el 0 voltios de la tensión inicial. Esto es abajo N004, N005. Por lo tanto, esto es N004, N005. Entonces, dado que esto es más menos, no podemos colocar que entre N005 y N004 es 0 voltios. Y acá sería, acá ya nos dieron la condición inicial, y acá sería
entre N003 y la referencia, ¿no? Para hallar la condición inicial, como lo hemos visto en el problema anterior, tenemos que ponerlo en 0, establecerlo en 0 para ver a qué tensión se va a cargar después de mucho tiempo, ¿no? Y con esa tensión empezamos cuando movamos el switch hacia el otro lado. Bien, entonces colocamos aquí entre el N003 y 0, establecemos a 0 voltios para ver cómo se carga ese capacitor, o hasta dónde se carga, o hasta qué tensión se carga ese capacitor C1. Y acá sería, vamos a copiar esto, acá sería entre el nodo 005 y el nodo 004, ya nos dan la condición inicial que es 0. Y hacer lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? De lo que está cerrado, ¿no? Pasa a estar abierto, como aquí lo manda, de lo que está cerrado pasa a estar abierto. Entonces, para hallar la condición inicial tenemos que estirar esto, correrlo más hacia acá, para aquí hallar la condición inicial de ese capacitor, tal como lo hemos hecho anteriormente. Y es porque aquí nos advierten, ¿no? Antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Es decir, antes de que el switch se mueva hacia acá, el circuito ha permanecido en este estado, así como está, por mucho tiempo. Tiempo suficiente para que el capacitor se cargue a una tensión y se abra el capacitor. Bien, pongámosle pues 10 segundos, ¿no? Aquí volvamos acá, manipulemos el T1, lo manipulamos a, no sé, 10 segundos, supongamos, ¿no? Y aquí en punto tram lo ponemos antes, ponemos pues 8 segundos, a ver si es que con eso es suficiente para que se cargue el capacitor C1. A ver, simulemos y veamos la tensión. Sí, tiempo más que suficiente. Ya se estabilizó a prácticamente 50 voltios, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? En 50 voltios. Eso significa que ya se abrió el capacitor, ¿no? A un tiempo determinado, ¿no? Aquí ya se estabilizó la tensión, significa que el capacitor ya se abrió. 49.99 por acá, 49.9998 para nuestros fines prácticos, 50 voltios. Por lo tanto, aquí ya tenemos, aquí ya lo hemos hallado teóricamente. Ya, entonces esa es nuestra condición inicial para comenzar con el problema. Entonces, voltaje en el nodo 003,0 igual a 50 voltios. Y esta continúa siendo la siguiente condición inicial. Voltaje entre el nodo 005, dado que esté más y menos, ¿no? Tal como nos lo están pidiendo, o tal como nos están dando la condición problema, N004 igual a 0. Manipulamos esta nada más. Entonces aquí colocamos 50 voltios. Y listo, volvemos a correr, ¿no? Volvemos a correr esto para que el switch haga su cambio en 0 segundos, tal como manda el problema. Tiempo 1, 0 segundos. Ya. Ahora en punto tram 8 segundos me parece que es mucho. Pongámosle que stop time sea 100 mili. A ver qué sale. Bien, ya estamos listos entonces. Simulemos. Y lo primero que a nosotros nos piden es el voltaje V sub 0 que está acá en esta resistencia de 250K. Le damos clic con esto que es 0 voltios, no va a interrumpir la media, entonces le damos aquí. Tranquilamente en 100 milisegundos ya se ha estabilizado. Podemos, para apreciar mejor, podemos ponerlo en 40 milisegundos el punto tram. En el stop time 40 milisegundos. Va a ser más que suficiente. Listo. Bien, entonces el V sub 0 allí es, a nosotros nos sale 50 por E a la menos 500T. Veamos el escape. Clic derecho a traces, 50 por
exponencial menos 500 por time. Esto lo vamos a necesitar. Y bien, nos sale eso. Observen que aparentemente está bien. Veamos si ambos ejes 10 coinciden. Ambos empiezan en 0, ambos terminan en 50 y van de 5 en 5. Entonces está bien. Coinciden para t mayores que 0, dado que nuestra respuesta es mayor que 0. Ya saben que pueden usar aquí la función escalón unitario para empezar desde 0. Ahí la tienen. Coinciden perfectamente. Bien. Vamos a borrar esto. Borramos esto. Y bien. El otro es el I sub 0. El B1. B1 es de acá a aquí. 40 más 10 e a la menos 500t. B1 es de este punto a este punto. Voltaje en el capacitor 1. Bien. Veamos. Clic derecho a traces. Nos sale 40 más 10 por que habíamos copiado. Aparentemente. Vean, aparentemente está bien. Ambos ejes 10 comienzan en 40. Ambos ejes 10 terminan en 50. Ambos van de 1 en 1. Coinciden. Entonces la respuesta está bien. Saquemos esto. Saquemos esto de acá. Ahora el B2. 40 menos 40. El B2 es este de acá. Desde acá hasta acá. 40 menos 40 a la menos 500t. Es de aquí a acá. Ya. A ver, me parece que hay un error acá. O no sé. A ver, veamos. Clic derecho a traces. 40 menos 40 por a la. Esto. Sí, está midiendo al revés. De repente hay una confusión acá en cuanto a mis signos. A ver, voy a revisar un momentito. Aquí es el error. He copiado mal. Mi respuesta teórica en realidad es menos 40 más 40. Entonces las disculpas del caso. Se me pasó ahí los signos. Entonces aquí es menos 40 más 40. Menos 40 más 40. Ya, ahí por ejemplo se ve que no coinciden porque hay que observar que ambos ejes 10 no están coincidiendo. Vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, que va desde menos 44 hasta 0 y va de 4 en 4. Entonces aquí clic derecho en el eje Y de la derecha, va desde menos 44 hasta 0. Ahora sí ambos coinciden. Ambos están coincidiendo. Entonces, salvo ese error que tuve, mi respuesta teórica, el resto está correcto. Las disculpas del caso. Ahora, el I sub 0, el que viene por acá. El I sub 0, el que viene por acá. Veamos 200 por e a la menos 500 t micro. Esto lo borramos. Y veamos acá. Bien, clic derecho a traces, ya que era 200 micro por el exponencial. Bien, ambos coinciden, veamos. Ambos ejes 10 comienzan en 0, ambos ejes 10 terminan en 200 y van de 20 en 20. Sí, entonces nuestra respuesta es correcta. Por lo tanto, el problema que lo hemos hecho teóricamente es corroborado sus respuestas con o mediante simulación. Veamos este cuarto problema. Vamos a grabar este. Grabemos esto. File save as circuito 12. Bien, veamos qué tenemos. Ok. Voltaje, resistencia, un par de capacitores, resistencia y voltaje. Ok, veamos. Más o menos podemos reutilizar algo de acá. Y acá van a estar los capacitores. Acá. Sería algo así. Sería similar al problema en cuanto a conexión de switches, ¿no? Me refiero. Similar en cuanto a conexión de switches. Acá es 40.
acá es 2.2, acá vienen los capacitores C1 y C2, quitemos este, quitemos este de acá, ya, y acá agreguemos, acá está la resistencia, ordenemos un poco, y acá está la fuente de tensión que tiene 80 voltios. Por acá va a pasar una corriente I sub 0 que va a ir en esta dirección. Entonces podemos quitar, a ver, primero vamos a poner aquí los 80, ya. Aquí los capacitores son de 0.2 micra, 0.8 micra, 0.2 micra, 0.8 micra o microfaradios. Noten que es similar acá, el switch de lo que está cerrado se abre y pasa a cerrarse acá con esta parte del circuito, es lo mismo que acá. Entonces por eso hemos reutilizado esta parte. Ahora ya no es necesario que nosotros coloquemos aquí nuestro sensor de tensión, porque la corriente que va a pasar por esta fuente es la misma corriente que pasa por este sensor. Entonces podemos medir directamente la corriente que pasa por la fuente de 80 voltios, que va de más a menos, va de arriba a abajo. Entonces no es necesario colocar esto, medimos solamente la corriente por esta fuente. Bien, noten también que no nos están dando ninguna condición inicial, tenemos que hallarla, ya sabemos cómo hallarla. Entonces este switch, dado lo que nos dicen que el switch ha permanecido en el primer momento, ¿no? Como acá dice, ¿no? Antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces antes de que el switch cambie, el circuito ha permanecido en este estado durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que este par de capacitores se carguen. Y ya sabemos cómo hacer eso. Primero colocamos a cero ambos capacitores y de ahí vemos, ¿no? A qué tensión se va a cargar, y después, bueno, y posteriormente se abren los capacitores una vez que se carga. Ya. Primero veamos qué nodos son estos, ya que estamos poniendo acá el nodo ground. Veamos qué nodo es este y qué nodo es este para colocar las primeras, para establecerlo a cero, esos capacitores. Esa tensión, ¿no? Esa tensión inicial. A ver, este es el nodo 3, este es el nodo 6, por lo tanto este es N003, N006, creo. Sí, efectivamente. Entonces ya sabemos cómo tenemos que proceder para el capacitor 1, que está entre los nodos 3 y 6, 0 voltios, y el otro entre el nodo N006 y 0, también 0 voltios. Y jugamos con el tiempo. Nuevamente hacemos la estrategia de correr este tiempo T1, dado que ha estado abierto, dado que ha estado cerrado y después pasa a estar abierto. Entonces primero ha estado cerrado y después pasa a estar abierto. Aquí es donde tenemos nosotros que hallar las condiciones iniciales. Entonces esto lo movemos así y le damos un buen tiempo como para que el capacitor se cargue. Pongámosle en T1, ¿no? Este T1 pongámosle 10 segundos, supongamos, y en punto tram pongámosle stop time un tiempo antes de que el switch cambie, pongámosle 8 segundos. Con eso ya tenemos más que suficiente. Bien, veamos cómo ha cargado esto. Ya cargó. Noten cómo se mantiene estable. Noten cómo empieza en 0 y después se estabiliza. Ahí es la tensión que ha cargado, y aquí ya cargó también. Veamos este. Vámonos más acá.
31.97, 31.90. Podemos darle más tiempo, por ejemplo acá le podemos dar más para que se acerque más a 32, 20 segundos, y acá que sean pues 18 segundos, ¿no? Antes de que se produzca el cambio del switch. Ya, veamos. 31.97. Esto tiende a, para fines, acá hay un error, acá he cometido un error, es 2.2K. 2.2K. Bien, ahora sí simulamos y bueno, la tensión en el capacitor 1 es 32 voltios, la tensión en el capacitor 2 es 7.9999, más acá se tiende a ser 8. Entonces en una es 32 y la otra es 8, ¿no? Entonces esto de acá ya lo teníamos aquí, 32 voltios y 8, esto es lo que hallamos teóricamente. Entonces nosotros nos queda colocar, ¿no?, voltaje N003, N006, 32, voltaje N006,0 igual a 8. Bien, con esto ya podemos comenzar. Ya hallamos los valores iniciales que no nos habían dado. Bien, entonces coloquemos entre el nodo 3 y el nodo 6, clic derecho acá, 32 y acá 8. Listo. Ahora el tiempo T1 lo manipulamos al tiempo de cuando se manipula el switch, ¿no? Tiempo igual a 0. T1 es igual a 0. Y en lugar de el stop time del tran, que es en 18, le vamos a poner, no sé, pues imaginemos 100 milisegundos. Y esto de acá lo quitamos. Simulamos y lo primero que nos están pidiendo es B sub 0. B sub 0. Me olvidé de poner dónde es B sub 0. B sub 0 es aquí. B sub 0 es entre este y este punto. B sub 0 en tiempo. Es ahí B sub 0. O mejor dicho, perdón. Ya que nos piden para T mayores que 0, sería acá entre este y este B sub 0. Bien, veamos entonces a qué es igual B sub 0. Aquí. Bien, se necesitan más de 100 milisegundos. Por lo que estoy viendo, no es 100 milisegundos el stop time. Entonces vamos a ponerle más. Pongámosle 2 segundos. A ver. 2 segundos. Más que suficiente. Eran 600 mili aproximadamente. A ver. Para apreciar mejor. 600 mili. Simulemos. Ya. Ahí la tenemos. Bien, entonces veamos que nos salió a nosotros 80 menos 40 e a la menos 1 kt. Clic derecho aquí a traces. 80 menos 40 por... no, perdón, esto no está bien. Por exponencial menos 1k por time. Y este exponencial no lo vamos a quedar. Bien, acá creo que hay un error en lo que yo he puesto. Ya sé cuál es el error, he copiado mal aquí. Ya, es esto. Aquí había dejado, el problema fue que dejé el 250k en lugar de cambiarlo por 6.25. No va a modificar. Acá 6.25k. No va a cambiar las condiciones iniciales del problema, dado que las condiciones iniciales se están trabajando con el circuito así, cuando todavía no se conecta esta parte. Entonces simplemente simulemos nuevamente
era menos 600 mili, pongamos 40 mili, por ejemplo. No, menos 20 mili. Mucho 600 mili de stop time. Ahí va. Ambas, a ver, una está por encima de la otra. Ambas, observen que ambos ejes 10 comienzan desde 40, van hasta 80 y ambos van de 4 en 4, entonces coinciden. Bien, vamos a borrar esta parte de acá. Bien, ¿qué otra cosa más hay por medir? Bastante. El I sub 0 es la corriente que pasa por acá. Como va hacia abajo, puedo medir la corriente aquí en esta fuente. Veamos. Bien. Clic derecho a traces. A nosotros nos salió menos 6,4 miliamperios E a la menos 1 kT. Entonces veamos. Menos 6.4 mili por todo esto, E a la menos 1 kT. A ver, aparentemente coinciden. Ambos ejes 10 comienzan en menos 6.6, ambos terminan en 0, ambos van de 0.6 en 0.6, por lo tanto la respuesta es correcta. Esto lo sacamos. ¿Qué más vamos a medir? B1. B1 es la tensión en este capacitor de aquí. Veamos. De este punto a este punto. Ya. A nosotros nos sale teóricamente 64 menos 32 por E a la menos 1 kT. A traces 64 menos 32 por todo esto. A ver, aparentemente coinciden, ambos empiezan en 30, ambos ejes 10 terminan en 66, ambos van de 3 en 3, por lo tanto coinciden. Vamos a quitar esto y el B2, ¿no? Que sería 16 menos 8 por E a la menos kT. El B2 sería este. Clic derecho a traces, 16 menos 8 por, listo. Aparentemente coinciden, ambos empiezan en 8, ambos terminan en, bueno, aquí no sé cuánto será esto, pero ambos van de 0.8 en 0.8 y en este último valor de 15.2 ambos están coincidiendo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hallado teóricamente se está demostrando por simulación. Bien, veamos el último problema. Esto lo sacamos. Ya, vamos a reutilizar. Esta parte no la necesito. Voy a guardarlo. Esto sería circuito 13. Bien. Esta parte no la necesito, simplemente necesito un capacitor y esta vez sí me voy a fijar bien para no cometer el mismo error que antes. Esto de aquí es, a ver, veamos, 120K y 3 capacitores, de los cuales en ninguno, noten ustedes, se me está dando las condiciones iniciales. Entonces ya sabemos cómo hallarlos. 120K. Este switch de lo que está cerrado se abre y luego pasa a cerrarse con esta parte de acá. C1 es 0.5, 2 micra, 1.6 micra. 0.5 micro, C2 es 2 micro, C3 es 1.6 micro. Listo. Bien, noten que nuevamente no nos están dando los valores iniciales, pero nosotros ya sabemos cómo hallarlo. Por lo menos de esta parte ya sabemos cómo hallarlo, que es similar a esto. Noten que no nos están diciendo nada de este capacitor. Noten también cómo no hay nada en este circuito que nos muestre que ha estado cargado de alguna forma, o esto ha estado conectado
a algún sitio para cargarse. No nos está mostrando eso, que esto ha estado conectado, que este C3 ha estado conectado a algún sitio y se ha cargado, ¿no? Como es el caso de acá, C1 y C2 se cargan debido a esta parte de acá. C3 no hay nada, no está conectado a nada antes de la manipulación del switch, no nos dan condiciones iniciales, entonces ahí nosotros ya podemos asumir o inferir que si no nos dicen nada, el voltaje entre este y este punto va a ser 0. Podemos asumirlo así, ya que no nos están diciendo nada. Acá sí podemos hallar condiciones iniciales, acá no, porque esto no está conectado a nada y no nos están diciendo nada. Entonces podemos asumir que la condición inicial para este capacitor C3 es 0. A ver, veamos ahora los nodos este y este. Nodo 3, nodo 5, nodo 4. Por lo tanto, esto es N003, N005, N004. Bien, entonces todo lo establecemos en 0. Y noten también otra cosa, ya que no nos están diciendo nada y no hay nada que cargue a esto, esa va a ser a 0 voltios, va a ser la condición inicial cuando el switch se mueva. ¿No? Acá sí tengo cómo llegar a saber a cuál va a ser su condición inicial para cuando el switch se mueva. Pero acá no tengo nada, ningún dato, entonces puedo continuar asumiendo que siempre su condición inicial será 0 voltios. Bien, entonces veamos nodo 3, nodo 5, nodo 4. Entonces, entre el nodo 3 y el nodo 5, para hallar la condición inicial, es 0. Entre el nodo 5 y el nodo 0 es 0. Y el otro tenemos que nodo 4, listo. Veamos, nodo 3, nodo 5, nodo 4. Ya, y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo que siempre hemos estado haciendo. Corremos el tiempo, ¿no? De lo que está cerrado para abrirse, permanece este switch, como dice en la indicación inicial, ¿no? Que el switch permanece antes de su cambio, permanece en ese estado durante mucho tiempo. Entonces permanecen con switch cerrado durante mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿cuánto puede ser? Pues 10 segundos, pongámosle T1, por lo tanto lo manipulamos a 10 segundos, ¿no? Y acá que esto sea, no sé, pues 12 segundos. Veamos entonces a cuánto va a cargar. No hay nada que me esté olvidando. 0.52, 1.6, no. Vamos a ver cuánto carga este capacitor. Ya cargó. Observen esto, 10 segundos de acá. En 10 segundos noten ustedes que hay una caída. Y eso es porque yo he puesto que el switch cambia a 10 segundos y el stop time del punto tran es 12 segundos. Entonces está yendo, el stop time es después que el switch haga su cambio. Esto de acá significa que el switch ha cambiado. Antes de 10 segundos es que el switch aún no ha cambiado. Pongámosle en 8 segundos, ¿no? Entonces 10 segundos es donde el switch cambia, tal como lo hemos puesto aquí. Bueno, ¿a qué tensión se carga entonces? 79.99, 99, entonces para efectos prácticos 80 voltios. 80 voltios. El otro, veamos, 19.999, efectos prácticos 20 voltios. Entonces aquí ya tenemos esto, sus condiciones iniciales 80, 20, y dado que este no se está manipulando y este permanece solo, este capacitor permanece solo y nada lo está cargando, hemos asumido entonces que su condición inicial es 0. Entonces con esa condición se va a quedar 0. Bien, entonces podemos cambiar acá.
de una vez. 80, clic derecho aquí, 80, aquí 20 y el otro 0. Ya, ahora manipulamos nuevamente el tiempo T1 para que se produzca el cambio. Ya que hemos hallado las condiciones iniciales, ahora vamos a mover esto de acá, ¿no? Vamos a mover el switch a que se mueva en 0 segundos, ¿no? Que haga su cambio en 0 segundos. En lugar de 10, que fue para hallar las condiciones iniciales, ahora que se mueva en 0. Y acá en punto tran, bueno, pues le ponemos un segundo, no sé, para ver qué va a pasar. Bien, veamos. Bien, noten que B1 sale 16, B2 sale 4 y B3 sale 20. Noten que no hay ningún término exponencial ni nada por el estilo como estos de acá que hemos visto, debido a que como solamente va a quedar una vez que se cierra el switch en circuito capacitivo, va a haber transferencia de cargas entre esos dispositivos, pero no va a haber decaimiento de tensión, dado que no hay ninguna resistencia, ¿no? No hay ninguna resistencia que vaya a tierra, por ejemplo, no hay ningún camino, ¿no?, resistivo para que por ahí se vaya la carga. Por eso es que se queda en tensiones constantes. Una vez que se produzca la redistribución de carga, se abren los capacitores y se quedan con esa tensión. No hay decaimiento, no hay un tau, no hay un tau RC para carga o descarga de capacitor. Veamos entonces cuánto nos sale acá. Este es 1, la tensión en el capacitor 1, 16.01. A nosotros teóricamente nos sale 16. Vamos con la tensión en B2, 4. Veamos 4.00. Veamos la tensión aquí, 20.01 y todo lo demás, ¿no? A nosotros teóricamente nos sale 20. Por lo tanto, nuestra respuesta teórica ha sido demostrada por simulación. Noten que si ustedes se van más acá, obtienen, ¿no?, más lo que se había obtenido más 20, ¿no? 20.00, mucho más cerca de lo teórico, ¿no? Pero después de todo está bien. Bien, grabemos este circuito. Save as, circuito 14. Bien, eso sería todo en cuanto al grupo de problemas que hemos estado desarrollando.